Jesucristo es Rey de Reyes, bienvenido a tu hogar. Bienvenido a tu hogar, es tu lugar. Vamos a trabajar con este tema esta tarde, restaurando desde el corazón. Y quiero empezar hablando acerca de las cicatrices. Las cicatrices nos cuentan historias, ¿no es cierto? Cada cicatriz, ahorita quiero que piensen en las cicatrices que ustedes tienen. Yo al menos tengo presentes 3 cicatrices y todas las de las rodillas. Porque como crecí entre 2 varones, pues aprendimos a andar en los patines, la bicicleta, la patineta, la avalancha, y etcétera, etcétera. Así que pues tengo muchas cicatrices en las rodillas. Y cada una de estas cicatrices, ¿verdad? Cada que yo las miro, traen a mi mente, ¿verdad? Inmediatamente cómo fue que esas cicatrices quedaron ahí. Porque el significado de la palabra cicatriz es la marca o tejido fibroso permanente que queda tras la reparación natural de una herida, quemadura o cirugía en la piel. Hace 6 años me quitaron la matriz y pues fue como una cesárea, ¿verdad? La herida fue como la de una cesárea, y recuerdo que el doctor me dijo que me iba a quitar a los 15 días los puntos, pero sucede que fui a los 15 días y me dijo, no, todavía te falta, yo creo que te los voy a dejar otros 15, yo dije, ¿otros 15? O sea que voy a seguir en la cama otros 15 días, porque pues hay que guardar reposo absoluto, ¿verdad? Mis hijos fueron partos naturales y yo a los 8 días ya andaba como si nada. Tuve 3. Entonces, pero pues con la herida, pues no podía, ¿verdad? Así es que regresé, me dijo, bueno, tienes que regresar en 1 semana y media y vamos a ver. Y yo regresé en 1 semana y media y me dijo, uy, no, se me hizo como una quemadura. Sí, ya me había cerrado, pero se me hizo una quemadura, como una quemadura, y me dijo, no voy a poder quitártelas, vamos a tener que esperar otra semana. Entonces, pues yo, al verme, ¿verdad?, tan vulnerable, y en esa manera, dependiendo de mi hermana, porque mi hermana era la que pues me estaba ayudando con todo en casa, y aparte pues era la que me curaba y todo eso, dije, no, pues ¿qué voy a hacer, verdad? Tengo una amiga que es dermatóloga, Anita Rangel, y ella me dijo, tranquila, Hortensia, esa herida no te va a cerrar igual que cuando tenías 20 años. Porque la piel ya no tiene la misma elasticidad, el mismo colágeno, pues tu piel está envejeciendo. Aparte, yo tengo la panza, entonces la panza caía en la herida y el doctor me dijo, tienes que acostarte y levantarte la panza para que la herida te seque más rápido. Así que imagínense todo lo que yo tenía que hacer era estar en cama y aparte levantándome la panza para que esa herida secara. Gracias a Dios esa herida, y Anita Rangel me dijo, yo creo que si bien te va, en 1 mes y medio te quitan los puntos. Y dije, oh no, 1 mes y medio, ¿cómo? Entonces, no me puedo ver la cicatriz por la panza, ¿verdad? Pero sí tengo en mente ese recuerdo de por qué está esa cicatriz ahí, ¿verdad? Y todo lo que yo tuve que hacer para que esa cicatriz sanara. Hay cicatrices que nos traen buenos recuerdos, ¿verdad? Como la cicatriz de una cesárea, porque cada cicatriz que está ahí, ¿verdad?, es el recuerdo de la bendición de Dios. Cada estría, las estrías también son cicatrices que están ahí, ¿verdad?, hablando de un embarazo. Pero también hay cicatrices que nos traen malos recuerdos y que no las vamos a poder borrar. Ahí están, ¿verdad? Y cuando las vemos, pues nos traen recuerdos que no son muy buenos. Pero quiero que hablemos también de otras cicatrices que quizás son más dolorosas que las cicatrices físicas que tenemos. Y esas cicatrices, ¿verdad?, que no se pueden ver, son las cicatrices que tiene nuestro corazón y nuestra alma.
Nuestra alma y nuestro corazón también tienen cicatrices. La cicatriz, ¿verdad? Y puede ser que no sean cicatrices, que como yo tengo 6 años con mi herida de la operación, ¿verdad? Y ahora en este tiempo pues ya no hay dolor, sí al principio dolía, esa parte de la piel no la sentía, ¿verdad? Y después con el tiempo pues como que empecé a sentir, me recuperé y bueno, han pasado 6 años y ya no hay dolor, gracias a Dios ya no hay dolor. Pero las cicatrices que se hacen en nuestro corazón y en nuestra alma son cicatrices que muchas veces siguen, aunque hayan pasado 20 años, siguen abiertas, ¿verdad? Y si solo están abiertas, pues uno dice, bueno, me echo, antes nos ponían mertiolate, ¿ah? El remedio de nuestra edad, veíamos el mertiolate y gritábamos, ¿verdad? Posiblemente esté abierta la herida, pero esa herida no solamente puede estar abierta, también puede estar infectada, ¿no es cierto? Las heridas quedan abiertas, quedan expuestas, se pueden infectar y pues esas cicatrices en el alma pueden ser, tengo una lista ahí, ¿verdad? De cicatrices que pudiésemos tener y a lo mejor ustedes podrían decir, quiero añadir una más. Las cicatrices por el rechazo de unos padres que no sabían cómo demostrar su amor. Estamos viviendo otros tiempos, definitivamente, ¿verdad? Y entonces, ahora que hay libros escritos, gracias a Dios por quien ha escrito, quien ha hecho estudios, ¿verdad? Y nos damos cuenta que nuestros padres no es que no nos amaran, sino que ellos crecieron, ¿verdad? De esa manera, igual, sin cariño, sin amor, y pues que nunca hubo abrazos, que nunca hubo besos, sin embargo, pues estaba la compañía de nuestros padres ahí. Yo recuerdo que mi mamá no sabía leer ni escribir, y ella me mandó a una escuela de paga para que yo pues aprendiera a leer. Ahora sé que es por eso, porque después a mí y a mi hermano mayor nos tocó enseñar a los más pequeños. Ellos también estuvieron en un jardín de niños de paga, pero mi mamá cuando yo fui ya a la preparatoria, pues ella ya no podía como repasar conmigo algunas cosas, pero sí se sentaba junto a mí en las noches de desvelo, me traía café, me traía algún postre y ya cuando terminaba, ¿verdad?, nos íbamos a acostar. No es que nuestros padres no nos amaran, muchas veces fue que no se les enseñó a demostrar el amor y a veces fueron tiempos en que a los papás varones se les decía que abrazar a un hijo o besarlo era debilidad. Entonces no estaba permitido. Las cicatrices por crecer en un hogar lleno de alcohol y abusos físicos. La vida de mi esposo fue de ese tipo, ¿verdad? Él decía que siempre que sus abuelos y sus papás y los tíos, los mayores, se juntaban para tomar, era seguro que iba a haber golpiza para todos, aunque no hubiesen hecho nada, ¿verdad? O que les hablaban y no hacían caso, los golpeaban. Que se había acabado la bebida, había que ir a traer más. Las cicatrices de la desilusión al perder un hijo. También tuve esta cicatriz entre mi hija más pequeña y mi hijo mediano. Yo perdí un hijo y fueron circunstancias muy difíciles. Sentí mucha culpabilidad, luego tristeza y a veces lo recuerdo aunque no lo conocí. Yo tenía 4 meses cuando perdí a mi bebé y pues aunque no lo conocí, pienso cómo hubiese sido nuestra vida juntos, que hubiésemos hecho. Pero ahí está esa cicatriz, ¿verdad? Que cuando ha sido un embarazo, tras un embarazo, y no se ha tenido un hijo, pues es una cicatriz que está abierta, ¿no es cierto? También puede haber cicatrices por una traición de las personas que amamos, que esperamos todo el respaldo, todo el cuidado, toda la ayuda, ¿verdad?
puede ser la traición de algún hijo, de quien le dimos todo nuestro amor, toda nuestra confianza, todo nuestro apoyo, pero hizo algo que nos traicionó y que hubiéramos esperado de cualquier otro menos de él. También la cicatriz por una infidelidad. Alguna vez alguien preguntaba, ¿puede perdonarse una infidelidad? Con nuestras fuerzas no podemos, es verdad. Porque fue alguien por quien oramos, cuando pasa que somos cristianas, ¿verdad? Y oramos por él, y el Señor lo escogió para nosotros, y nos hemos dado todo, el amor, el respeto, el cariño, pero de repente, ¿verdad? El enemigo no duerme, el enemigo trabaja como león rugiente, dice la Biblia, buscando a quien devorar. Y ha devorado a varios esposos. Algunos de ellos reconocieron, pidieron perdón, fueron perdonados y ahora tienen una vida buena, dependiendo del Señor. El Señor restituyó el amor, restituyó el perdón, restituyó la confianza. Pero hay esposos que nunca reconocieron nada, aunque hubo pruebas. Se les encontró en el acto, ¿verdad? Y ellos, no, es que tuviste otras cosas, no sé qué tienes en la cabeza, y no lo reconocieron. Dice la Biblia que si reconocemos nuestros pecados, alcanzaremos misericordia. Si los reconocemos, nos arrepentimos y los abandonamos. Pero si no, no prosperaremos. Y yo creo que esa es una cicatriz muy, muy grande, ¿verdad? Dicen que un adulterio afecta por lo menos a 50 personas. Esa no solo a mí, a mi esposo, ¿verdad? A veces pensamos que solamente es una situación de dos, pero en realidad pues afecta a los esposos, a los hijos, a los familiares, a la iglesia donde están, ¿verdad? Por lo menos afecta en gran manera a 50 personas. Y también están las cicatrices de los sueños rotos. Esos sueños que tuvimos siendo niños, ¿verdad? Que después tuvimos siendo adolescentes, jóvenes. Los sueños van cambiando, ¿no es cierto? Fueran muy, muy diferentes los sueños de la infancia a los sueños de ahora que soy abuela. Y ustedes en la situación que se encuentren, seguramente sus sueños de juventud son diferentes a los sueños que están ahora viviendo. Así que vamos a ver esta tarde que recibimos cicatrices de una o dos maneras. Las que nos han hecho otros y las que nos han pasado como resultado de nuestros propios errores y faltas. ¿Verdad? Ahorita que hablaba de estas cicatrices o de heridas, ¿verdad? Puede ser que alguien esté con la herida abierta y no ha cicatrizado, ¿verdad? Son cosas que nos hicieron a nosotros, que están ahí esas heridas porque fue el daño que alguien, ¿verdad? Como decía, que tenía el deber de amarnos, cuidarnos y la responsabilidad, ¿verdad? Nos dañó por completo. También la otra es el resultado de nuestros propios errores y faltas. ¿Cuántas de ustedes recuerdan su juventud? ¿Recuerdan haberle dicho a mamá, déjame, es mi vida, mamá? Tú ya viviste la tuya, así que tú tranquila. Yo estoy viviendo mi vida. Y lo que yo haga no le va a afectar a nadie ni a ti, solo a mí. Y ojalá así fuera, ¿verdad? Que esas decisiones, cuando mamá dice, esa amiga, no, hija, esa no es amiga. Esa no es ni compañera, ni conocida, ¿verdad? No le tengas confianza, no estés cerca de ella, ¿verdad? Y no se diga cuando tuvimos pretendientes y de pronto mamá decía, sí, ese sí me agrada. No, ese no. No, hija, ni siquiera lo veas, ni siquiera le hables, ni siquiera hagas, ¿verdad? Pero muchas veces en nuestra inmadurez, pues tomamos decisiones que
Ojalá pudiésemos tener una máquina del tiempo y volver a 1980. Yo digo 1980 porque es mi edad que era adolescente, ¿verdad? Cada quien sabe a qué año regresar y borrar ese instante, ¿no? Y borrar esa decisión, y borrar ese sí, y borrar lo que hiciéramos. Ojalá se pudiera, pero no se puede, ¿verdad? Está ahí. Hay muchas veces esos errores, pues, se pueden ver. Alguien dijo alguna vez que hay pecados que se pueden ver y pecados que no se pueden ver. Pero, al fin de cuentas, son pecados, ¿verdad? Todo aquello que hagamos, que no le agrade a Dios, que le ofenda, y aunque no le obedezcamos, es pecado. Así que, de ambos modos, ¿verdad? Yo creo que las cicatrices, con algunos, normalmente acostumbramos a esconderlas. Si son cicatrices físicas, ¿verdad? Yo he visto gente que tiene una cicatriz de aquí a acá o de aquí a acá porque fue de corazón abierto. Hace poco operaron a una hermana de una de mis nueras y la operaron de la columna, pero la abertura está aquí. Y yo dije, pero ¿por qué si donde le abrieron era acá atrás, no? De donde tenía. Pero dijeron que era más fácil abrir de aquí, hacer a un lado la piel y entonces maniobrar. Yo no me imagino cómo fue, ¿verdad? Pero ella, ahora también la ventaja que tenemos ahora en cuanto a las cicatrices, que existen cremas muy, muy buenas, ¿verdad?, que puedan disimular la cicatriz. Pero normalmente las cicatrices físicas tratamos de esconderlas, ¿verdad? Porque nos han enseñado que las cicatrices pues son feas y nos afean y es mejor esconderlas. También las cicatrices del corazón y del alma acostumbramos a maquillarlas, ¿verdad? O a darles menos importancia, decir, no es tan malo, todo está bajo control, ¿verdad? Cuando alguien nos pregunta, podemos ver, como decía la hermana, de la abundancia de nuestro corazón, habla nuestra boca. Entonces, a veces nosotros solo sabemos qué ha pasado en nuestra vida. Cada una de nosotros sabe cómo llega esta tarde, ¿verdad? Todo lo que venimos arrastrando, como decía ahorita, a veces desde la infancia, la adolescencia, la juventud, nuestra edad adulta, nuestra edad mayor, ¿verdad? Y podemos saber esta tarde que todas esas heridas que traemos pueden sanar y entonces convertirse en una cicatriz. Y para Dios nuestras cicatrices son hermosas, porque esa cicatriz, ¿verdad?, nos recuerda la presencia de Dios en nuestra vida. Representa el perdón de Dios. La cicatriz simboliza la sanidad, la victoria sobre el dolor, la redención y el testimonio de amor y poder de Dios. Y a diferencia de la herida que representa dolor activo, la cicatriz es evidencia de que Dios ha restaurado el alma y ha convertido el sufrimiento en un propósito, sirviendo como recordatorio de su gloria y fidelidad. Entonces ahí está la diferencia entre una herida y una cicatriz. Si nosotros dejamos, ¿verdad?, que Dios obre en nuestra vida, que Dios cierre esa herida y esa herida, ¿verdad?, se vuelva una cicatriz, entonces esta nos va a traer ese recordatorio de la fidelidad de Dios. Quiero contarles parte de una anécdota. Bueno, se las voy a contar en dos partes. Y aquí va la primera parte. Como dijo la hermana, pongan la atención porque a lo mejor les pregunte el nombre de la niña que veremos. Por casi 40 años, Margarita vivió con las heridas provocadas del abuso verbal que casi destruyeron su vida. Desde el primer día en que ella entró a la escuela, ella tuvo conflictos con su maestra, a la que llamaremos la señora Garner. No se llevaron bien. De esas veces que decimos a nuestra mamá, es que la maestra me tiene idea, mamá.
¿verdad? Ya me agarró en su puerquito y nada más a mí me pide la tarea y a mí me dice que me siente y a mí no me da permiso de ir al baño. No sé cuántos tengamos este recuerdo, ¿verdad? Así que la señora Garner era una mujer dura, era una mujer amargada y cruel. Y no toleraba el pensamiento infantil de esa niña que seguramente crecía rodeada del amor de sus padres, del cuidado. Y pues los que tienen niños de 9 años, ¿verdad? Son niños que están todavía madurando, pues que son infantiles, que juegan, que corren, que saltan, que no son tan responsables, ¿verdad? Así que Margarita era así. Normalmente ella regresaba tarde del recreo y llegaba siempre corriendo, pidiendo permiso para entrar. Así que esa tarde ella pidió permiso para entrar a la clase y la maestra pues estaba más mal que nunca. Así que le dijo, no entiendes, Margarita. Todos estos años he tratado de hacer de ti una mujer responsable. He tratado que seas ordenada. He tratado de que llegues a tiempo y veo que no lo logro. Así que ven aquí, entra, sí, entra. Ponte aquí a mi lado. Porque hoy te voy a dar una lección que te va a ayudar para toda la vida. Así que pues Margarita entró seguramente tímidamente, se puso junto a la maestra y ella agarró una tiza, ¿verdad? Un gis para el pizarrón y dijo, vamos a ayudar a Margarita. Quiero que, ella tenía 25 compañeros y les dijo, quiero que vamos a ayudar a Margarita. Así que quiero que cada uno de ustedes pase y escriba algo malo de Margarita. Porque ella debe aprender cuánta maldad hay en su vida. Cómo nos atrasa si ella llega tarde. Cómo nos atrasa si ella se pone a jugar en clase. Así que, por favor, pasen. Yo creo que ahora le hubieran quitado el título, ¿verdad? Pero yo creo que los que somos de los 80 tuvimos maestros así, ¿no? Muy, muy duros, muy rígidos. Entonces, fue pasando uno a uno de los niños. Margarita es estúpida, Margarita es tonta, Margarita es gorda, Margarita es sucia. Y así, cada palabra escrita y que Margarita tenía que estar viendo fue un golpe para ella. Seguramente fue una pedrada, ¿verdad? Que fue cayendo, o una bofetada que fue cayendo una a una en su cara. Que fue acabando, ¿verdad? Con la ilusión infantil que ella tenía. Y así que cuando terminó la maestra le dijo, y fíjate bien, para que nunca lo olvides. Tú tienes que superar todo eso si tú quieres ser una mejor persona, porque si no, no vas a llegar a ser nadie. Alguna vez alguien a mí me dijo, no vales ni un cacahuate. Y yo lo bueno que no sabía qué significaba eso. Pues un cacahuate, pues bueno, era uno. No eran muchos. Así que Margarita llegó a su casa, lloró, se fue a su recámara, le dijo a mamá que no tenía hambre. Ella fue a su cama, se cobijó, lloró, tratando de olvidar eso que había pasado en el salón. Pero no lo pudo olvidar. Tampoco se lo dijo a su mamá ni a alguien que estuviera cerca de ella. Es una herida que Margarita guardó durante 40 años. O sea que si ella tenía 9, ella tenía 49 años cuando ella buscó una solución. Quizás esta tarde habemos varias Margaritas aquí, ¿verdad? Que vivimos situaciones de este daño verbal, psicológico de la maestra, de alguno de nuestros padres, de alguno de nuestros hermanos, de alguno de nuestros tíos, ¿verdad?
de la gente que nosotros amamos y dependemos y podemos estar ahí. Así que ahorita regresaremos con esta historia. Quizás nunca hemos pensado nosotras, ¿verdad?, que las heridas de nuestra vida son tesoros potenciales. A mí me gustan mucho las perlas, ya se dieron cuenta, ¿verdad? Desde adolescente me gustaron mucho las perlas. Así que ahora que he tenido oportunidad de ir a los bazares o al tianguis, pues mi vista siempre se va hacia los collares de perlas. Y pienso que algún día voy a tener un collar de perlas cultivadas. Son carísimos, ¿no es cierto? Pero cada perla, ¿verdad?, es una herida. Ya cuando supe el significado, me gustaron aún más, porque cada perla es una herida que sanó y cicatrizó. O sea que esta tarde yo traigo aquí como 200 cicatrices, si fueran perlas cultivadas, ¿no? O perlas del mar o del río, hay de diferentes tipos de perlas. Y cada una de estas perlas fue formada dentro de la almeja, ¿verdad? Está la almejita, abre y cierra en el mar. Y de pronto pues los peces hacen olas dentro, ¿verdad?, movimientos, y entra una arenita dentro de la perla. Y entonces la perla cierra, y cuando cierra hay dolor, porque esa arena no es parte de ella, y le lastima, y ella busca la manera de curarla. Así es que ella empieza a segregar el nácar, y la recubre, y la recubre, y la recubre, y la recubre. Por eso es que hay perlas muy pequeñas, hay perlas pequeñas, ¿verdad?, de diferentes tamaños, y perlas muy grandes. Esa perla fue el dolor en el corazón de la almeja, y ella lo recubrió hasta que dejó de dolerle. Y la perla se volvió parte de ella. Y la perla se volvió, ¿verdad?, una piedra preciosa. Porque ya cuando llega a nuestras manos ya no es una herida, ya no es un dolor, es una piedra preciosa. Y eso es lo que Dios hace con nuestras heridas. Quizás como Margarita tenemos 40, 20, 30 años llevando una herida. Una herida que, así como Margarita, ella lo recordó durante 40 años. Todos los días de su vida durante 40 años recordó la lista, recordó a sus compañeros, recordó a la maestra, su actitud, seguramente su olor, si usaba un perfume así muy, muy fuerte, ¿verdad? Y ella lo recordó durante 40 años. Y muchas veces así pasa en nuestra vida. Recordamos lo malo, nos enferma, ¿verdad? Nos provoca náuseas. A veces olemos algo que nos recuerda ese día y decimos, ¡ay, pero qué es eso, no! ¿Qué perfume usas? O eso que se estaba cocinando ese día, ¿no? Que nos trae recuerdos. Y nosotros, ¿verdad?, tratamos de olvidar. Nosotros fuimos creados de una manera tan extraordinaria que Dios nos dio pensamientos para blindar nuestra mente y nuestro corazón. Y hay cosas tan fuertes que pasaron en nuestra vida que no pueden ser los dos casos, ¿verdad? Que lo estemos recordando durante 40 años o que en ese momento nuestra mente se desactivó, ¿verdad? Y ese suceso se olvidó. Nos recordamos a veces porque esa situación no fue sanada, ¿verdad? Fue maquillada, fue escondida, pero no fue sanada. Entonces yo traje, Elena tiene unas perlitas, son sintéticas, pero quiero que cada una de ustedes tenga una perla, ¿verdad? Para recordar que no importa lo que nos haya pasado, ¿verdad?
No importa cuánta vergüenza pueda causarnos a nosotros o cuánta vergüenza pueda causar a nuestra familia por decisiones mal tomadas. Yo recuerdo que una hermana de mi mamá, mi abuela y 2 de sus hijos vivían atrás de nuestra casa y nosotros vivíamos en la casa de enfrente. Y yo amaba mucho a mi tía porque ella me cuidó de niña, me enseñó muchas cosas, me amó, me peinaba, ¿verdad? Y una noche empecé a oír movimientos, ruidos, y yo dije, ¿qué está pasando? Y así como que traté de despertar y mi mamá, duérmete, duérmete, duérmete. Y yo, no, porque quiere que me duerma. Yo tengo que investigar, ¿verdad? Yo fui la más chonita de la casa. Y entonces, ya que ella se salió, yo voy atrás de ella sigilosamente y vi una escena que no voy a olvidar. Mi tía estaba dando a luz en el baño. Nunca nos dimos cuenta que estaba embarazada. Ella se fajó y no supimos que estaba embarazada. Estaba dando a luz en el baño. Y yo amé mucho a la mamá de mi mamá porque también formó mi corazón, formó mi vida, pero aquello que dijo marcó ese momento y marcó mi vida. Le dijo la abuela, no sabes cuánta vergüenza me das. Eres una fracasada y a partir de hoy fracasarás por siempre. Y eso me dolió porque mi abuela no era así, o no la abuela que yo conocía, ¿verdad? Pero puede ser que aquella situación, aquella mala decisión tomada, ¿verdad?, pueda ser una causa de vergüenza y que nosotros la escondamos. Pero cuando llegamos ante la presencia de Dios, ¿verdad?, Él dice que nos saca del lodo cenagoso y nos levanta. Y dice que las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Satanás viene para hurtar, matar y destruir. Nunca lo olviden. Siempre ténganlo presente, ¿verdad? Porque a veces decimos, ¿qué tanto es tantito? O que, por ejemplo, yo esta anécdota de Margarita, yo digo, ¿cómo es que su mamá no se dio cuenta? ¿Cómo es que no estuvo cerca para ver que su hija lloraba, que su hija sufría, que su hija padecía? Y era lo que decía ahorita, tal vez era algo que a Margarita le causaba tanta vergüenza que no quería que su mamá se avergonzara junto con ella. Así es que nosotros, ¿verdad?, podemos venir delante de Dios, pedirle que Él nos sane, ¿verdad?, confesar, si es algo que no fue una decisión de nosotras, confesarla al Señor y recibir el perdón y sentirnos perdonadas. Vamos a abrir nuestra Biblia en 1 de Pedro 1, 6 y 7, creo que es el texto que sigue. No tenemos los textos. ¿Ok? Alguien que lo tenga y lo lea, 1 de Pedro 1, 6 y 7. Ajá, 1 de Pedro 1, 6 y 7. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perseverero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Amén, así es, ¿verdad? Nosotros podemos sufrir, dice que por un poco, alegrarnos por un poco de tiempo, ¿verdad? Pero tenemos que ser afligidas. Tenemos que aprender, tenemos que crecer, ¿verdad? Es en los momentos de aflicción cuando podemos conocer el poder de Dios, ¿verdad? Su amor, su misericordia. Cuando pasamos por una tribulación que nos hiere profundamente, Dios puede usarla para enseñarnos valiosas lecciones.
Y así como yo hoy puedo portar un collar de perlas, ¿verdad? Que fue algo doloroso para la ostra. Nosotros podemos mostrar nuestras cicatrices a otras mujeres que están sufriendo, ¿verdad? Y ahorita vamos a ver, ya vimos, ¿verdad? Porque algunas cosas que causan cicatrices. Pero esta tarde podemos preguntarnos también, ¿por qué suceden cosas malas? ¿Ustedes se han puesto a pensar en eso? ¿Por qué suceden cosas malas? Y no hay una respuesta sencilla a esta pregunta de por qué nos golpea la tragedia, ¿verdad? Y a veces cuando platicamos, yo estaba pasando por una situación difícil, por una decisión que mi hija había tomado, y fuimos a un día a la playa o 2 días, y cuando estábamos ahí, una señora que estaba comiendo en nuestra mesa nos dijo que ella estaba en silla de ruedas, y ella dijo, pues yo estoy aquí porque vine para descansar, tuve un accidente hace poco y pues quedé parapléjica, mi hija está perdida, no la encuentro, y ella se veía muy tranquila, ¿verdad? Entonces, y empezó a decirme una tras otra tragedia, porque era tragedia todo lo que le había pasado. Y ella me dijo, pero en medio de todo yo creo que Dios tiene un propósito. Y yo dije, así como que, no, me dio 2 bofetadas para reaccionar y dije, es cierto. Se nos olvida que en medio de todas las tragedias o situaciones que pudiéramos estar viviendo, ¿verdad? Cualquier desierto que estemos cruzando, cualquier valle de sombra de muerte, Dios tiene un propósito. Las cosas malas pueden suceder por 3 causas. Porque es un acto de disciplina de Dios. Y la disciplina de Dios nos va a ayudar para crecer. No es simplemente un Dios que te golpea, te castiga, ¿verdad? Y te sanciona y te pone en el rincón. No. Él es tan misericordioso, ¿verdad? Que si nosotros nos confesamos nuestros pecados, Él nos perdona. Sí, tendremos que vivir nuestras consecuencias. Tendremos que vivir el oprobio, pero ya no lo viviremos solas. Dios levantará nuestra cabeza. También puede ser porque es una artimaña del diablo. Vemos cómo Job sufrió, ¿verdad? La pérdida de sus riquezas, la pérdida de sus hijos, la pérdida de la salud, la pérdida de su familia, la pérdida de la mujer que tenía que amarlo y apoyarlo, ¿verdad? Y que solo lo cuestionó y solo era para que Dios comprobara que Job le servía porque había sido bendecido por él. Pero vemos cómo aún, ¿verdad? Lo único que le pidió era no tocar su vida. Y entonces, él hizo todo lo posible para que Job maldijera, como dijo su mujer, ¿verdad? Ya muérete y maldice a Dios. Ya, ¿verdad? Seguramente ella ya lo había hecho, por todas las pérdidas que habían tenido. O puede ser también el resultado de vivir en un mundo caído y degenerado. Y estamos ahorita nosotros, ¿verdad?, en lo más oscuro de la noche en México. No sé ustedes cómo ven, ¿verdad?, nuestra situación, pero vemos cada vez a los delincuentes ser más grotescos, más duros, sin sentimientos, y hacen cosas cada vez más horribles, ¿no? Como el rancho donde encontraron y lo que se nos dejó saber y lo que no supimos de lo que en realidad pasó ahí. ¿Cuántos muchachos buscando trabajo han sido enrolados, han sido robados, ¿verdad? Han sido secuestrados. Y eso no es otra cosa más que este mundo caído. La maldad en la que estos muchachos han crecido, ¿verdad? Y están ahí. Entonces nosotros podemos pensar esta tarde, ¿qué han causado mis heridas, verdad? ¿Es Dios trabajando en mi vida para enseñarme, para formar mi corazón? ¿Es Satanás buscando, verdad, hurtar, matar y destruir? ¿O es este mundo caído en el que estoy que ha causado estas heridas? Esta tarde
tenemos que reconocer cuáles son esas heridas y también tenemos que confesarlas y que llorarlas, porque es una pérdida. Dicen que cuando perdemos a un ser querido, vivimos un duelo, ¿no es cierto? Hay un duelo, a veces no nos explicamos por qué ya nos sentimos bien, por qué estamos agradecidas y como decía hace rato, escuchamos una canción, vemos algo que era que nos regalaron o algo que está ahí, ¿verdad? Y comenzamos a llorar. El duelo tiene un proceso, el duelo por la pérdida de un familiar. La primera etapa es la negación y el aislamiento, ¿verdad? No queremos reconocerlo, es que yo no puedo creer que mi mamá ha muerto, no puedo creer que se fue, ella ahorita está en el mercado, ¿verdad? Está comprando. Y más cuando los que estamos lejos, como en mi situación cuando murió mamá, pues yo entré en esa etapa de negación, de decir, no, fue al mercado, no, me va a llamar más tarde. No, seguro ya está acostada y por eso no me puede llamar. Y comencé en medio de mi dolor a aislarme, ¿verdad? A querer vivir mi dolor sola. Pero después de ese tiempo de decir, no, mamá murió, mamá ya no está, mamá jamás va a volver a llamar, pues los hijos, ¿verdad? Nuestro esposo, pues, o los más cercanos, pues empezamos a platicar con ellos, a estar con ellos. Y viene la etapa del enojo, ¿verdad? Es que ¿por qué a mi mamá y por qué no a mi papá? Perdón, yo en ese momento dije, ¿por qué no te llevaste a mi papá y dejaste a mi mamá? Porque papá siempre trabajó y siempre estuvo fuera y mamá siempre estaba ahí. Y era quien nos cuidaba, quien nos atendía. Y yo dije, ¿por qué no te llevaste a mi papá? ¿No? ¿Por qué no me llevaste a mí? ¿Por qué a nosotros si te estamos sirviendo y te estamos buscando y estamos haciendo por qué? Después viene la etapa de la negociación, ¿verdad? De bueno, esto fue por esto y entonces va a pasar esto, pero si yo hago esto, pues no va a ser. Tratamos de negociar con Dios. La cuarta etapa es la depresión. Y yo me estacioné en la depresión por 20 años. El domingo decía, ¿verdad? Cuando daba gracias porque el Señor me permitía cumplir años, yo dije, murió mamá y morí yo junto con ella. No había nada que me consolara, ni que me hiciera pensar, ni que me hiciera reaccionar. Y fue una depresión que fue hundiéndome. Y abro mi corazón esta tarde, que llegué a pensar en el suicidio como una solución. Gracias a Dios que Él es bueno. Que mi esposo me amaba y oraba por mí. Que mis hijos eran bebés y yo decía, es que yo no puedo con este dolor, es que yo no puedo seguir adelante, es que si mamá no está aquí no voy a poder seguir. Mi esposo es un buen esposo, es un buen padre y si yo me voy no importa, no les voy a hacer falta a mis hijos, porque tienen un gran padre. Pero qué equivocada estaba, ¿verdad? Así que esa noche cuando yo había planeado algo, mi hija tenía 3 meses de nacida. De bebé fue una bebé extraordinaria porque no lloraba, comía, dormía, comía, dormía, comía, dormía, comía, dormía. Y eso fue extraordinario porque mis hijos lloraban, los varones, comían, medio dormían y volvían a llorar. Así que cuando mi hija, esa noche, ¿verdad? Que yo pensé hacer algo, yo entré, le di su último bibi de la noche, le saqué el aire, la acosté, la arropé, le di un beso. Entré al cuarto de mis hijos y les di un beso. Fui con mi esposo y le di un beso. Y cuando yo estaba bajando las escaleras, dije, Padre, yo no sé, Padre. Yo estoy en medio de esta depresión y este dolor, pero tú sí sabes. Y si esta no es la salida correcta, deténme
Yo sabía que no era la correcta, porque yo tenía un amplio conocimiento de Dios y porque lo había visto, cómo Él había actuado de grandes maneras. Pero esa depresión por la pérdida de mi mamá, pues estaba ahí. Mi Abby lloró. 3 meses no había llorado ella en la madrugada. Ay, no la puedo dejar llorando porque entonces va a despertar a mi esposo, va a despertar a los niños y entonces pues yo no me voy a poder ir tranquila. Entonces regresé, la abracé. Está comprobado que los hijos, como latieron en el embarazo durante 9 meses, ellos sienten lo que nosotros sentimos y nosotros sentimos lo que ellos sienten. Yo sé que mi hija sintió algo esa noche y lloró. Me regresé, la abracé, la besé, le cambié el pañal. Y caí de rodillas con mi hija abrazada, pidiéndole perdón a Dios por haber siquiera pensado. Y dije, sé que voy a salir de esta, yo sé. Y pues pasaron los años, ¿verdad? La 5ª etapa es la de la aceptación. Un buen día pude dar gracias a Dios porque mi mamá había muerto. Supe que era un propósito en la vida de mi hijo, Otoniel, porque yo estaba embarazada de él cuando mamá murió. Y sé que no estaba trabajando con mi vida, sino con la vida y el corazón de mi hijo. Y los psicólogos dicen que son estas 5 etapas. Pero como cristianos hay una etapa más. Y es la etapa de la resurrección. Porque Dios nos levanta a una nueva vida. El dolor queda atrás, ¿verdad? De lo que nosotros hayamos vivido, queda atrás. Y entonces podemos ver la vida, ¿verdad? Tan esplendorosa como es. Dios nos ofrece una vida de victoria, de triunfo en triunfo. Y es cierto, Dios es grande, Dios es misericordioso. Entonces nosotros esta tarde, yo no sé cuál sea tu pérdida, pero tenemos allí una lista de pérdidas, si me las pueden poner. Es saludable, bueno, vemos ese texto, es saludable llorar por una pérdida. ¿No es cierto que muchas veces cuando estamos acompañando en el duelo nos dicen, no llores? Tú tranquila, tu mamá está en el cielo. No llores. Eso es debilidad. Pero en Mateo 5:4 dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Entonces nuestro llanto debe ser un llanto, ¿verdad? Para sentirnos amadas, para sentirnos consoladas. Tenemos que caminar, ¿verdad? En que cuando veamos a alguien llorar, dejémoslo llorar. Solo acompañémosla. Hermana, pero es la 40ª vez que ella llora. No importa. Pueden ser 80, pueden ser 50. Pero si lloramos, ¿verdad? Sacamos. Hasta que las lágrimas se secan, se acaban, ¿verdad? Respecto a ese dolor y podemos seguir adelante. Ahora sí me ponen la otra lista y luego leemos Cantares 2:10. Dice, tenemos, creo que no está. A ver, espérenme. No está. Rápidamente se las voy a leer. Tenemos que llorar nuestras pérdidas y estas solamente son algunas. Pérdida de la inocencia, pérdida de una familia acogedora, pérdida del amor incondicional, pérdida de la aceptación, pérdida de la seguridad, pérdida de la virginidad, pérdida de una relación más cercana con tu mamá, pérdida de una relación saludable con tu padre, pérdida de la confianza, pérdida del empleo, pérdida del matrimonio,
pérdida de un hijo, pérdida de la amistad. ¿Cuál es tu pérdida? ¿Cuál es tu herida? ¿Has llorado? ¿Se la has contado a alguien? ¿Se la has contado a Dios? Gracias a Dios por las amigas confiables, ¿verdad? Con las que podemos llegar y decirle, estoy en este pecado, o estoy en este problema, o me hicieron esto, ¿verdad? Gracias a Dios por esas amigas. Y si no las tenemos, empecemos nosotras por ser confiables cuando alguien se acerque a compartirnos una pérdida. Y que podamos escucharla y que podamos orar con ella y que podamos animarla y que podamos seguir dándole seguimiento. Porque hay pérdidas que siguen ahí, que no las hemos ni siquiera reconocido, ¿verdad? No las reconocemos, pero la pérdida está ahí y nos está lastimando y la herida está supurando y la herida está sangrando y no sabemos por qué, ¿verdad? Quizás porque la mente ha encapsulado ese recuerdo, ¿verdad? Pero uno dice, ¿por qué? Cuando yo caí en esta depresión, yo me di cuenta que vinieron años mejores. Yo doy gracias a Dios por la vida de mi esposo que me amó y me cuidó y me sustentó. Dicen Cantares con pasas y nueces, creo, ¿verdad? Dice Cantares. Y fue así, ¿no? Pero recuerdo que hubo mejores tiempos y un día yo le dije, Señor, quita de mí esta tristeza tan profunda. Quita de mí ese dolor, porque yo no quiero que mis hijos sigan creciendo en medio del dolor tan profundo que tengo. Ellos eran ya adolescentes y cuando ellos sean jóvenes, ellos no reproduzcan, porque los patrones se reproducen. Y yo le dije a Dios, Dios, revélame qué hay en mi vida, qué hay en mi pasado, qué hay que yo no reconozca o yo no sepa, porque duele. Sé que hay una herida porque duele. Y cuando un hermano de mi mamá murió, recuerdo que él nos cuidó. Cuando mamá murió, ese tío nos cuidó. Y cuando llegamos al sepelio estaba otro tío, hermano de mi mamá, que era el tío rico, que nunca nos vio. Y él me dijo, ¿pero por qué estás llorando? Ese señor ni era tu tío. Y yo, ¿cómo? No, él no era tu tío. Es más, tu mamá no era su hermana. Tu abuela no era tu abuela. Y yo así como, despacio, ¿no? Yo había orado. Había pedido que Dios me revelara. Y entonces él me dijo, tu mamá y tu tío Pino, un tío que era enano, el papá de ellos se casó con tu mamá Sabina. Y después ella lo recibió con sus hijos. Pero después él se dio cuenta que no amaba a tu mamá Sabina y entonces se casó con otra mujer, pero le dejó los hijos a mamá Sabina. Entonces, mamá Sabina crió a los hijos, o sea, mi mamá, que no era su hija. Más tarde, el papá de mi mamá muere y mamá recoge a mamá Sabina, que no era su mamá. Después, mamá muere y mamá Sabina nos recoge a nosotros, que no éramos sus nietos. Parece rompecabezas trabalenguas, ¿no? Pero a lo que yo llegué dije, por eso siento ese vacío, por eso siento esa soledad, por eso siento ese abandono. Porque mamá fue abandonada por su mamá, porque su mamá la abandonó y ella primero dejó a los hijos, ¿verdad? Al esposo con los hijos. Y entonces yo lo que estoy sufriendo es un abandono, ¿verdad? Mi mamá murió, quedó en un coma diabético. Hace poco yo descubrí que ella murió de tristeza, no del coma diabético. Entonces esa herencia del abandono estaba ahí.
Y cuando yo lo descubrí, esa noche yo había viajado, mi esposo estaba en la sierra y había viajado con mi hija. Cuando yo volteé a ver a mi hija, ella, esa que me rescató, la vi mal. O sea, fue como un reflejo cadavérico horrible ese momento en la noche. Y entonces yo dije, vete, Satanás. Mi hija es hija de Dios. Él hará cosas nuevas y grandes con ella, que empezaste a hacer conmigo. Que la tristeza de la abuela, la que ahora acompañó a mamá y que me acompañó a mí, no acompañará más a mi hija. No acompañará más a mis 7 nietas, a mis 6 nietas, ya me estoy aumentando una. Tengo 6 nietas mujeres y 4 nietos varones. Pero nosotras pasamos la estafeta de cosas buenas y a veces también de cosas no sanadas. Yo veo ahora a mis nietas felices y contentas. Y entonces puedo decir que cuando nosotros le pedimos a Dios, que hay esa herida que solamente sabemos que duele, pero no sabemos qué es. Y le decimos, Dios, revélame. Dios, enséñame, ¿verdad? ¿Qué es lo que está pasando conmigo? Él puede venir, puede sanarnos y puede hacer las cosas nuevas. Así es que, ¿me puedes pasar la que sigue? ¿Quieres quedar sana? Vamos a entrar ya con el cierre, ¿verdad? Ya sabemos que hay heridas, tenemos que discernir cuáles son estas heridas, tenemos que llevarlas a la cruz del Calvario, ¿verdad? Al sacrificio de Jesús, para que Él traiga sanidad. Así es que queremos ser sanas, hay 2 pasos importantes. 1 es perdonar a aquellos que nos han herido y 2, perdonarnos a nosotras mismas. La Biblia dice que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero ¿cuántas veces ha pasado que Dios te perdona, pero tú no te perdonas? Fue tan malo lo que hiciste que dices, no, es que necesito hacer algo más. ¿Cómo es que solo Dios me va a perdonar y todo va a ser diferente y ya? No puedo perdonarme. Aunque hemos leído que Dios nos perdona, aunque hemos leído que Dios hace las cosas nuevas. Así es que nosotros tenemos que empezar por aceptar el perdón que Dios nos da. Es un perdón completo, no tenemos que hacer absolutamente nada más que lo que Él ha hecho. Vamos a abrir nuestras Biblias en Isaías 61, 1 y 2. Para terminar, vamos a abrir. ¿Alguien que lo pueda leer, por favor? Isaías 61, 1 y 2. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque el Señor me ha consagrado. Me ha enviado a dar buenas noticias a los pobres, a aliviar a los afligidos, a anunciar libertad a los presos, libertad a los que están en la cárcel, a anunciar el año favorable del Señor, el día en que nuestro Dios nos vengará de nuestros enemigos. Me ha enviado a consolar a todos los tristes. Amén, porque estas palabras se cumplieron, ¿verdad? Esa es una profecía de Isaías hablando, ¿verdad?, de nuestro Señor Jesucristo. Él vino para sanarnos, Él vino para sacarnos de la cárcel, ¿verdad? De la cárcel que nos encontremos, del dolor, de la tristeza, del desengaño. Él ha venido para sacarnos de ahí. Es importante que nosotros sanemos, que nosotros confiemos, ¿verdad? Que nosotros nos sintamos perdonadas, porque el resultado de un niño, de las cicatrices de la infancia, ¿verdad?, nos desvaloriza, nos hace inútiles y nos hace sentirnos no amados. Y eso crece en nosotros y cuando somos adultos atravesamos sentimientos de inferioridad, de inadecuación y de inseguridad.
Es importante que esta tarde, ¿verdad?, nosotros aceptemos el ungüento saludable de Dios. Esta tarde Dios nos ofrece un ungüento, ¿verdad?, que Él tiene para derramar en nuestras vidas y se llama perdón. Perdonar a aquellos que han abusado de nosotros, quizás, ¿verdad? Porque pues son unas de las heridas más grandes, el abuso sexual, también el desamor de cuando somos pequeños. Pero Dios nos da esta noche, bueno, ya casi noche, ¿verdad? Nos manda que nosotras podamos perdonar, que podamos cortar esas raíces de amargura que a veces no vemos y decimos, ¿amargada yo? Ay, no, yo no, amargada no, ¿verdad? Pero en realidad hay amargura en nuestra vida, hay dolor, hay tristeza y nos estamos recordando, y no es que no pasen cosas buenas en nuestra vida, nos pasan cosas buenas, pero a veces estamos enfrascadas ahí en no perdonar, ¿verdad? Que pues ahí nos estancamos. Es importante que nosotras perdonemos. Perdonar no es decir que lo que la persona hizo no estuvo mal. Absolver a la persona de la responsabilidad de sus actos. Negar que el daño haya ocurrido y pretender que el abuso no sucedió. Eso no es perdonar. Perdonar es desprendernos de nuestro deseo de venganza, porque es cierto que queremos vengarnos, pero hay gente que aunque se ha vengado, no siente paz. Hay gente que está en los penales, en el penal porque de venganza mató a aquel que lo hirió y dice, no estoy arrepentido, pero ¿para qué lo maté? Debí dejarlo que sufriera más. La venganza nunca va a traer, ¿verdad?, bendición a nuestra vida. Así que perdonar es desprendernos. Dios es un juez justo y Él hará justicia. Tenemos que liberar a la persona, porque cuando nosotros tenemos algo contra alguien, es como si la trajéramos cargando en la espalda. Y paradójicamente no queremos saber nada de ella, pero la traemos en la espalda colgando. Y por eso es que hay dolor de espalda, y por eso hay dolor de cabeza, y por eso nos sentimos sin fuerzas, y por eso nos duelen las rodillas, bueno, algunas de las veces, ¿verdad? Cuando vamos al doctor y dicen, no, señor, es que usted está bien. Y sí estamos enfermas, pero no estamos enfermas físicamente, estamos enfermas, ¿verdad?, de nuestros sentimientos. Así es que debemos liberar a la persona. Cuando nosotras le perdonamos, la soltamos, ¿verdad? La dejamos ahí. Por eso dice Jesús, traigan sus cargas, yo los haré descansar. También perdonar es negarnos a permitir que la amargura y el odio gobiernen nuestras acciones y emociones, ¿verdad? Que ya no nos guiemos, no podemos de nuestra boca salir agua dulce y agua amarga, ¿verdad? Nosotros vamos a dar lo que tenemos. Dice la Biblia, de la abundancia del corazón habla la boca. Y vamos a terminar con este ejercicio. Allí en mi bolsa, Elena, tengo unas hojas. ¿Le puedes hacer llegar una hoja a cada quien? Y si necesitaran plumas, aquí hay una pluma. Si a alguien le falta pluma, si no, solamente pásela, la agarra y la pasa. Vamos a terminar con este ejercicio. 6 pasos para perdonar. En esa hoja que les acabo de dar, vamos a escribir el nombre de la persona que nos ha lastimado. Si quieren, hagan casita para que las que están al lado no vean. Vamos a escribir, ¿verdad?, el nombre de la persona o de las personas que nos han lastimado. Número 2. Escribe cómo fue que te lastimó. Por violación, por abuso verbal, sexual,
descuido, traición, abandono, rechazo. Por lo que tú digas, esa persona me lastimó de esta manera. Número 3, escribe qué es lo que sientes hacia esa persona. Sé honesta con Dios. ¿Verdad? A Dios no podemos ocultarle nada. Después de escribir, ¿verdad?, lo que sentimos hacia esa persona, entonces, ¿aquí quieren una pluma? Sí, aquí traigo otras. Déjame le doy aquí a estas chicas de aquí. Número 4, decide perdonar. Perdonar no es un sentimiento, es una decisión de nuestra voluntad. Dios no nos va a decir nunca que hagamos algo sin habernos provisto del poder para obedecer. Porque es tan malo lo que nos han hecho, porque truncaron nuestra vida. Hay cosas que nos hicieron, ¿verdad? Que como Margarita duró 40 años. ¿Cómo es que ella iba a perdonar a la maestra? No era justo, a veces no es justo perdonar. Pero la verdad es que si no perdonamos, nos estamos enfermando. Dicen que no perdonar es semejante a golpearnos la cabeza en la pared para que la otra persona sufra. ¿La otra persona sufrirá si nos golpeamos en la pared? No, ¿verdad? A veces ni en cuenta y a veces tratamos de hablar con ella para arreglar las cosas y dice, ¿yo? Ay, hace 20 años que pasó eso, hombre, ya supéralo. Y entonces, ay, yo lo cargué 20 años, ¿verdad? Dice, así que el número 5, lleva tu lista a Dios y confiesa tu incapacidad de perdonar. Y bueno, ahorita que lo llenen, vamos a hacer esta oración. Y después destruiremos la lista. Porque este solamente es un ejercicio visual. Quizás tú digas, ay, pero oye, ¿y esto qué? ¿O para qué? ¿O cómo? Pero esto funciona. Cuando le pedimos a Dios que nos lleve a perdonar, que nos dé una vida plena, ¿verdad? Que nos dé una vida, como decía hace rato, para vivir de triunfo en triunfo. Y funciona. Porque lo estamos trayendo, ¿verdad? Delante de Dios. Escribiendo el nombre. ¿Por qué nos sentimos así? ¿Verdad? ¿Qué fue lo que nos hizo? Y entonces decimos, Dios, te lo entrego. Y ahí es donde empieza todo. Cuando decidimos perdonar. Cuando decidimos que Dios nos ayude y sea Él, ¿verdad? El perdón es divino. Muchas veces decimos que te perdone Dios porque yo no te voy a perdonar, ¿verdad? Es cierto. Solo Dios nos puede dar el poder de perdonar. Quizás tú dices, no lo quiero hacer ahorita. Está bien. Cuando llegues a tu casa, hazlo. Cuando te sientas lista, hazlo. Inicia. Hermana, tendremos como algún bote para que pasemos porque lo vamos a destruir. Dicen que una manera, algunos psicólogos recomiendan que una manera de sanar es escribiendo lo que nos pasó, por qué nos pasó, como ahorita, cómo nos sentimos. Pero siempre hay que cerciorarnos que eso que escribimos tiene que destruirse, porque de pronto eso puede afectar a otros, ¿verdad? O puede caer en manos de gente que no debería de ser. Así es que vamos a traer el bote aquí
Y simbólicamente vamos a entregarle a Dios a esta persona. Vamos a perdonarla. Vamos a doblar nuestra hoja. Y por lo menos vamos a partirla en 3 pedazos. Después nos vamos a encargar de quemarlo. No se preocupen, ¿verdad? Podemos romperlo y podemos pasar. Mientras hablaba de sentirse lista para moverse a otra etapa en su vida, el consejero le dijo a Margarita: creo que hoy es el día de tu graduación. ¿Cómo te sientes? Luego de un largo silencio, Margarita habló y dijo: estoy bien. El consejero titubeó y dijo: Margarita, yo sé que es difícil, pero para estar seguro de que estás lista para continuar progresando, voy a pedirte que hagas algo. Deseo que en este momento regreses a aquel día en el salón de clases y por última vez recuerdes lo que pasó. Así que, pues esto parecía que era muy fácil, porque Margarita durante 40 años recordó cada segundo de ese momento. Así que ella recordó, ¿verdad?, esa pesadilla y comenzó a llorar, a llorar, a llorar, y su llanto no cesaba y corría por sus mejillas. Ella estaba ahí llorando, pero de pronto escuchó su nombre. O sea, ella se perdió, ¿verdad?, entre el recuerdo y el llanto. Margarita, Margarita, Margarita. Así que Margarita miró al consejero que la estaba observando y diciendo su nombre una y otra vez. Y Margarita dejó de llorar brevemente. Margarita, te olvidaste de una persona. Y ella dijo: claro que no, eran 25 más la maestra. Y las he recordado cómo iban vestidas, qué fue lo que escribieron, y todo lo recordé. Y el consejero le dijo: no, Margarita, fíjate, en la esquina del salón hay alguien. Y mira, viene hacia ti. Y está tomando el borrador. Y está tomando el gis. Y entonces ella empezó a calmarse, ¿verdad? ¿Cómo? ¿Quién? No había nadie más. Y el consejero le dijo: trata de reconocerlo. Míralo bien. Él estaba sentado al fondo de la clase, por eso no podías verlo. Pero ahora él le ha quitado el gis a la señora Garnier. Y entonces comenzó el borrador y ha borrado todo. ¿Lo reconoces? Su nombre es Jesús. Y mira, está escribiendo frases nuevas en el pizarrón. Margarita es amada. Margarita es hermosa. Margarita es suave. Margarita es amable, es fuerte, es valiente. Cuando nosotros decidimos perdonar, entonces comenzamos a vernos a través de los ojos de Dios. Y dice la Biblia que nuestros pecados han sido perdonados cuando los hemos confesado, y que entonces ahora Él nos ve como sus hijas. Ya no tenemos que andar mendigando amor,
porque ahora Él nos ama y es el creador del universo. Y somos sus hijas y tenemos valor. Y Él puede hacer grandes cosas con nosotros. Así que las invito a ponerse de pie y a terminar con una oración. Bendito Padre, en esta tarde yo te doy muchas gracias, Señor, porque tu amor es grande, es incondicional, es infinito. Porque tú no nos amas por quien somos. Tú nos amas por lo que has hecho con nosotros. Estamos hoy aquí delante de ti, Señor, trayendo un nombre. Una persona o dos o tres que nos lastimaron, que nos ofendieron, que nos engañaron. Solamente tú sabes qué herida, Señor, trae cada una de estas mujeres. Que, Padre, ellas han tomado la decisión hoy de perdonar. Gracias por las que dieron este paso con mucho valor, Señor, para hacerlo. Muchas gracias, Señor. Te pido por las que aún no están listas. Oramos, Señor, que ellas puedan, Padre, pronto estar listas. Porque tú necesitas mujeres sanas, mujeres fieles, mujeres que sonríen, mujeres que aman, mujeres que viven en el gozo tuyo, para ayudar a todas aquellas mujeres que no tienen esperanza. Gracias te damos esta tarde porque tú has venido para hacernos libres, para sanarnos, para vendar nuestras heridas y para, en lugar del luto que hay en nuestras vidas, Señor, nos des un manto de gozo. Te alabamos y te bendecimos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga. Aquí hay una familia, aquí hay un lugar donde el alma cansada puede descansar. Aquí Cristo es el centro, su amor es real. Bienvenido a la casa del Rey. Yeah, yeah. Ven con tus cargas hoy. Hay paz en este altar. Sus brazos te reciben. Su gracia es sin final. Jesucristo es nuestro Rey. Su nombre exaltamos. Él vive y reina en este lugar. Aquí todo puede cambiar. Hay consuelo y esperanza. Su presencia es paz. Jesucristo